vamos a pasar a la siguiente parte. Acá empezamos a hablar de la tabulación de datos. Y esto es importante porque cuando hablamos de estadística, tenemos que referirnos siempre al estudio de estos datos. Esta recolección, por lo general, vamos a tender a hacerla resumida en tablas, ¿ya? El primer concepto importantísimo que tenemos que aprender es la frecuencia. ¿Y qué será la frecuencia? Frecuencia es el número de veces que se repite un determinado dato, ¿ya? Ahora, esa sería como nuestra frecuencia, o también muchas veces aparece descrito como frecuencia absoluta. También tenemos otros tipos de frecuencia, ¿ya? El otro sería la frecuencia acumulada, ¿ya? Cuando hablamos de frecuencia acumulada, en realidad lo que estamos haciendo, tenemos que pensar de que nosotros estamos estudiando algo así, como una tabla de frecuencias. Esto sería como una tabla de frecuencias. Esto, por ejemplo, las frecuencias absolutas, si yo quisiese calcular mis frecuencias acumuladas, lo que voy haciendo es que primero, esto tiene que estar en orden, girar de menor a mayor. Y yo lo que voy haciendo es que a medida que voy avanzando en mis datos, yo voy sumando siempre con los datos anteriores. Por eso se llama frecuencia acumulada, como que yo voy sumando las frecuencias respecto de todo lo anterior. El primero sería 4, porque no hay nada detrás de él. Pero después, en vez de poner el 6, sería del 6 hacia atrás. ¿Qué tengo del 6 hacia atrás? 4 más 6, 10. Después, en el 8 aquí sería todo hacia atrás. O sea, 10 más 8, 18. Y aquí al final sería 18 más 2, 20. Esto sería la frecuencia acumulada, ¿ya? Ahí nos dice, es la que se obtiene ordenadamente las frecuencias absolutas hasta que suba la última. Y por último, tenemos lo que se denomina la frecuencia relativa. El concepto de relativo en general, en matemáticas, hace referencia al porcentaje respecto de un todo. Por lo tanto, podemos medir la frecuencia relativa simplemente dividiendo por el total de datos. Nuestra frecuencia absoluta la podemos dividir por la frecuencia total. Eso sería frecuencia relativa. Entonces, tomamos el dato y lo dividimos por la frecuencia total o el número total de datos que estamos estudiando. Por ejemplo, en este caso, el número total de datos siempre es al final de nuestra frecuencia acumulada. En este caso son 20. Por lo tanto, para transformar la frecuencia absoluta a relativa, tenemos que dividir todo. Ahora, lo mismo se puede hacer con la relativa acumulada. En el sentido que si hablamos de un relativo acumulado, entonces ahora a la frecuencia acumulada la tenemos que dividir por el total de valores. Y eso nos estaría dando lo que sería la frecuencia relativa a acumulada. ¿Sí? Lo último que nos falta por describir sería las marcas de clase. Las marcas de clase son un valor representativo de un intervalo y se calcula como el promedio de los límites aparentes inferior y superior. En estas tablas, por ejemplo, tenemos datos, pero estos datos nos dicen, por ejemplo, tenemos solamente 2, 3 o 5. Nosotros tenemos tablas que trabajan con intervalos, no podemos trabajar marcas de clase. Lo que nos está diciendo esta tabla es que tenemos datos que van desde el 10 hasta el 15. Sin tomar cuando tenemos algo de este estilo, nos podemos calcular una marca de clase que sería simplemente el promedio del intervalo superior e inferior. Sumamos ambos intervalos y los dividimos. El tema del corchete abierto, corchete cerrado, por ejemplo, este es un corchete cerrado, quiere decir que considera el 10. Pero en este caso, cuando tiene el corchete como abierto, quiere decir que no considera el 10. O sea, considera todos los valores menores a 15, pero no considera el 15, ¿ya? Porque el 15 ahora, ¿dónde estaría considerado? Acá abajo. Este sitio lo tiene como corchete cerrado. Entonces, hay que entender un poquito eso cuando hablamos como de este tipo de intervalos. Ya, vamos a hacer el ejercicio 1. Nos dice, la tabla adjunta muestra la cantidad de televisores por casas que hay en un condominio de 20 casas. ¿En cuántas casas hay menos de 4 televisores? Para responder esto tendríamos que decir, bueno, menos de 4 televisores. ¿Cuáles serían las casas que nos importan? Las que tengan 0 televisores, un televisor, 2 televisores o 3 televisores. Pero como dice menos de 4, no consideramos los que tengan 4, 5, 6 o más. Por lo tanto, de acuerdo a esto, vemos que lo máximo que podríamos considerar sería hasta acá. Y el dato inmediato, en este caso, nosotros nos vamos a nuestra tablita acumulada. Y de inmediato podríamos ver que los que tienen 3 o menos televisores serían 10 casas. La respuesta acá sería 10. La frecuencia nos entrega desde ese valor hacia atrás. ¿Cuántos valores están agrupados desde el principio hasta esa categoría? Ya, nos vamos a ir con la 2. Nos dice, un alumno obtuvo la siguiente nota en matemáticas. ¿Sí? La frecuencia relativa de la nota 6 es... Ya, frecuencia relativa, nos están preguntando. ¿Qué era la frecuencia relativa? Era la frecuencia absoluta, es decir, cuántas veces se repite el dato, dividido el total de datos. Entonces, primero vamos a contar y vamos a ver cuántos datos tenemos.
Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 datos. Y de estos 10 datos, ¿cuántos equivalen a la nota 6? 1, 2, 3, 4. Tenemos 4. Por lo tanto, la frecuencia relativa sería la frecuencia absoluta del número 6 dividido el número total. Y esto sería 4, porque se repite 4 veces el 6 y se divide por el total, que equivale a 10. Esto me daría 0,4 y 0,4 es lo mismo que si yo dijese un 40%. Cuando yo lo paso de esta notación, que es como relativo a relativo porcentual, tengo que multiplicarlo por 100%. Y se transforma a un 40. La respuesta sería la B. Ahora vamos con el ejercicio 4 que nos dice, la tabla adjunta muestra la distribución de frecuencias del número de bicicletas X que tiene cada uno de los 25 alumnos del curso. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? La primera nos dice, el valor de A es 6, el 52% de los alumnos tiene una o dos bicicletas, y la tercera nos dice, el valor de C es de 100. Ya, tenemos que irnos acá y empezar a rellenar todos estos datitos que tenemos. Como incógnitas, fijémonos que tenemos letras. Tenemos a la A, tenemos a la B y tenemos a la C. Entonces debiésemos empezar a trabajar. ¿Cómo podríamos obtener el valor de A? Para obtener el valor de A, aquí tenemos la frecuencia acumulada. Entonces, para obtener un determinado valor como frecuencia absoluta, si tenemos nuestra tabla de frecuencia acumulada, la diferencia entre dos datos contiguos nos va a corresponder a la frecuencia acumulada, en realidad. Digámoslo así, si al 13 le sumamos A, tiene que darnos 17. ¿Y qué valores sería ese? Sería el 4. Si a 13 le 4 nos da 17. Por lo tanto, la frecuencia para A sería un valor de 4. Ahora vamos con el valor de B. Nos están preguntando por la frecuencia relativa de el valor, en este caso sería el que tenemos el 2. ¿Cuál sería el valor de B? ¿Cómo podemos calcularlo? Entonces el valor de B, acá simplemente frecuencia relativa es la frecuencia, que ya la tenemos. La frecuencia es 8 y se divide por el total de valores. ¿Cuántos valores hay? En este caso hay 25. El último valor de la frecuencia acumulada siempre es el total. Entonces acá el B, podríamos poner que esto es 8 partido 25. ¿Ya? Ahí tendríamos la frecuencia relativa para el valor 2. Y para el C, ¿qué tendríamos que hacer acá? Exacto. Pues bien, acá sería un 100% inmediato, puesto para no. Siempre el último valor corresponde a la sumatoria de todo valor. En la frecuencia acumulada siempre está todo. Y cuando hablamos de un todo, el todo siempre está representado por un 100%. Por lo tanto, el C vale 100%. Y ahora ya vamos respondiendo. Por ejemplo, nos decía, el valor de A es 6, falso, puesto que el valor que tenemos acá es de 4. La B dice, el 52% de los alumnos tiene una o dos bicicletas. ¿Eso sería verdadero o falso? Verdadero, ¿cierto? ¿Y esto por qué es verdadero? Porque si nosotros nos vamos acá a 2 y nos vamos a su frecuencia acumulada, la frecuencia acumulada lo que nos está diciendo es precisamente eso. ¿Cuántas personas tienen desde 2 hacia atrás?